¿Todos lo tienen? Bueno, ya el siervo ha orado, hemos orado por la palabra, así que solo vamos a decir el versículo y se puede sentar, hermano. Que el Señor sea la gloria, que yo mengue para que Él crezca. Aleluya. Y que la palabra que Él me dio llegue a su corazón, a su espíritu, y que lo ponga por obra usted. Que no solo la escuche y la bote, sino que la escuche y la retenga en su corazón. Dios la bendiga, hermana Esther Limones, aleluya. Otro aplauso. Le hemos extrañado, ven. Qué bueno que ya está aquí. Vamos a leer. Dice la palabra, solo un versículo. La leemos en el nombre de Jesús. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Vamos a volver a decirlo. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Amén. Puede sentarse, hermano. Yo quiero predicar un momento bajo el tema etapas antes del cumplimiento. Usted tiene que saber que todos tenemos un propósito. Todos tenemos anhelos en el Señor. Y aún en lo secular, todos tienen que pasar un proceso para llegar a obtener lo material. Y en lo espiritual es igual. La diferencia es que lo que tenemos en lo espiritual es eterno. Y lo que tenemos en lo material se va a quedar aquí. Pero quiero en esta tarde hablar de algunas etapas que tendremos que pasar, que muchos de ustedes han pasado, otras están en ellas y otras van a pasar. Ningún cristiano se va a escapar de esto. Porque el mayor cumplimiento en nuestra vida es ir al cielo. Pero también hay cumplimientos ministeriales, cumplimientos de aquí de la tierra, espirituales, como llegar a ser un pastor, llegar a ser un evangelista, llegar a ser un gran salmista. Salmista, no hablo salmista, estoy hablando cantantes, adoradores. Llegar a ser un gran salmista, un salmista ungido, porque no es lo mismo un salmista que un salmista ungido. Un salmista es un cantante que adora a Dios, pero un salmista ungido es otro nivel. Igual es en los pastores y evangelistas. No es lo mismo un evangelista normal a un evangelista ungido. No es lo mismo un pastor a un pastor ungido. Pero para llegar a ese ungimiento, ese es un regalo de Dios. La unción es un regalo de Dios que le da al hombre. Pero para llegar a esa unción, nosotros tenemos que pasar un proceso, tenemos que pasar etapas para poder llegar a ese cumplimiento de tener la unción de Dios. La unción de Dios es un regalo y es lo más maravilloso que el ser humano puede tener. Pero así como la unción de Dios es maravillosa y cuesta tenerla, vuelvo a repetir, es un regalo. Por eso dice la palabra de Dios, la dádiva del hombre. La dádiva del hombre es el regalo. ¿Cuál regalo? El regalo de la salvación, el regalo de la unción. Pero pasa algo. Dice que le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Primero tenemos que entender que la unción no es nuestra, la unción es del Señor. Tenemos que entender que el propósito, el cumplimiento, podemos ser pastores, podemos ser lo que usted quiera en el Señor, pero quien lo va a usar es papá. Nosotros solo somos un instrumento, somos un vaso de barro que Él está usando, pero Él es el que da el poder, Él es el que da la unción. Y cuando dice la dádiva del hombre le ensancha el camino, es porque cuando un hombre tiene la unción, el camino se abre. Cuando una persona tiene la salvación, el camino se abre. No es lo mismo que usted esté sin salvación, errante en la vida, luchando en la vida, tropiezo, triste, atribulado, a tener la salvación de nuestro Señor. Y cuando Él tiene la salvación, usted tiene la salvación, entonces Él empieza a abrir camino donde no hay. Pero para la unción es lo mismo. Cuando tiene la unción de Dios, cuando tú cantas ungido, cuando tú predicas con unción, el camino se abre. ¿Cuál camino?
el camino de llegar a ser un pastor, el camino de llegar a ser un evangelista. Y cuando dice que está delante de los grandes, está significando, no es que nosotros somos grandes, no, Él es el grande, pero la unción nos hace a nosotros ser hombres especiales en el Señor y ser hombres especiales en esta tierra, no por nosotros, sino por lo que Él depositó dentro de nosotros. Entonces, es hermoso saber en este versículo, primero, que es un regalo de Dios. Segundo, que ensancha, que abre camino, que Él nos empuja, que Él nos lleva de la mano. Él nos unge y Él dice: te abriré camino para que hagas mi voluntad y te llevaré donde tú menos lo esperas. En mi vida yo pensé que iba a ser un pastor, y yo estoy delante de grandes hijos de Dios. Nunca pensé llegar a ser un pastor. Nunca llegué a pensar a ser un evangelista. Nunca pensé que en Estados Unidos yo iba a predicar por la gloria de Dios en muchas iglesias de aquí de Estados Unidos. Nunca lo pensé. Nunca se me ocurrió. Yo recibí una profecía, y eso se me cumplió en un sueño en unos días, de que yo llegaría a este país y que yo me usaría en este país y que en este país saldrían las naciones. Bueno, no salió a las naciones, pero ya predico a las naciones, porque aquí hay de todas las naciones. Pero es algo que yo tuve que creer cuando me dieron la profecía y recibí un sueño. Y yo tuve que aferrarme a eso, y tuve que pasar etapas para que la unción de Dios llenara mi vida y me abriera camino y me llegara a estar con grandes personas de Dios, porque los hijos de Dios son grandes, hermano. Claro, tenemos un grande, pero los hijos de Dios son especiales en esta tierra. Los hijos de Dios no somos cualquier cosa en esta tierra. Somos personas redimidas por la sangre de Cristo. Denle un aplauso al Señor. Cuando usted mira el año 2020 o el año 2021 o los años que vengan, usted verá que tiene etapas en el año. Tiene 4 etapas. Tiene la etapa de la primavera, donde las flores están hermosas y donde huele rico afuera, y usted mira los caminos hermosos de árboles llenos de frutos, llenos de hojas bonitas. Está el verano, cuando ya hay un gran sol, hay muchas hojas, se ponen verdes, los árboles se ponen hermosos y usted no aguanta la calor. Sea en primavera, a uno le gusta en primavera y a otros no. Sea en el verano, a uno le gusta en el verano y a otros no. Después viene el otoño. A uno le gusta el otoño, a otros no, porque dicen que hay muchas hojas. A otros les gusta el invierno, a otros no, porque dicen que es muy helado. Son 4 etapas que el año tiene. Pero así como son 4 etapas que el año tiene, a los seres humanos nos gustan unas y otras no. Así serán las etapas en el Hijo de Dios. Habrá etapas que te gustarán, habrá etapas que te vas a reír, habrá etapas que vas a gozar, habrá etapas donde tú te vas a sentir que estás poderoso en el Señor, habrá etapas donde tú dirás que el Señor está contigo, pero habrá etapas donde tú te sentirás solo, habrá etapas donde tú sentirás que Dios se ha ido de ti. Habrá etapas donde pasarás por la prueba para que ese cumplimiento que Dios tiene en tu vida llegue, y habrá etapas donde tú no sabrás qué hacer. Así como las etapas del año hicieron un cambio. La primavera no es lo mismo que el verano no es lo mismo que el otoño, y el otoño no es lo mismo que invierno. Yo le hablo de esto porque quiero que entienda que las etapas del cristiano, unas son buenas, otras malas, pero el cristiano nunca está en una sola etapa. Nunca. O va a entrar a la siguiente etapa a voluntad, o va a entrar a fuerza, pero tiene que entrar a otra etapa. Dios no va a dejar que ningún cristiano se muera en una etapa, porque Dios es un Dios de crecimiento. Y Él no deja ningún hijo como estaca de sal. Lo que Él hace, bueno, si tú no quieres por la buena, hijo, pues yo te voy a hacer ascender por las malas. ¿Cuántos han ascendido aquí por las malas? Yo soy el primero. Muchos. ¿Cuántos han ascendido por las buenas? También yo tuve unos ascensos por las buenas, donde no me pasó nada malo para buscar a Dios, pero tuve un ascenso difícil, que donde yo perdí todo y tuve que aferrarme a que tenía un llamado
tenía aferrarme a que tenía una profecía, un sueño que Dios me dio, porque el Señor es así. Él te enseña al final, pero no te enseña el proceso. Porque si te enseña el proceso, tú no vas a llegar al final. Porque el proceso muchas veces duele. Y si tú sabes el proceso, créeme que no vas a mover ni un dedo por hacer el cumplimiento de Dios. Entonces, quiero explicar algo rápido en etapas. Para mí son como túnicas. Porque mire, Elías, cuando Elías se fue, Eliseo era un siervo. Amén. Eliseo era un siervo, y para Eliseo, cuando Elías se fue en un carro de fuego, Eliseo tuvo un nuevo tiempo. Primero, Eliseo era un siervo, era un discípulo de Elías. Pero cuando Elías se fue, Elías tiró la túnica a Eliseo. Y cuando llegó esa túnica a Eliseo, Eliseo ya no fue más discípulo. Eliseo se convirtió en profeta. Eliseo se convirtió en un gran hombre de Dios. Y así como Elías había abierto el Jordán, Eliseo también pudo abrirlo. Pero ¿por qué le explico esto? Porque cuando la túnica cayó a Eliseo, le está diciendo nuestro Dios a Eliseo: Eliseo, es tiempo de una nueva etapa en tu vida. Es tiempo de que ahora comiences a ver los frutos de todo tu servicio, de toda tu fidelidad, de todo lo que tú has hecho con Elías. Y cuando esa capa cayó, Eliseo sabía que algo nuevo venía. Era un nuevo tiempo para Eliseo. El Señor me ha dicho a mí esta madrugada que habrá un nuevo tiempo para muchos. Un tiempo a veces nuevo, hermoso, un tiempo a veces duro, pero será un tiempo que te llevará a otro nivel espiritual. No importa si es hermoso, no importa si es feo, lo importante es que la mano de Dios esté contigo y te lleve adelante y te levante y te lleve hacia donde Él quiere. No importa si es bonito la etapa, no importa, porque qué linda fue la etapa de Eliseo cuando le cayó esa túnica. Fue una etapa linda, no pasó una etapa dura. Al contrario, vio a Elías que fue recogido de parte de Dios, y después le cayó la túnica y tiró la túnica en el río Jordán y ¡fras! Se abrió el Jordán. ¿Se imagina la emoción de ese hombre esperando tanto tiempo por la unción? Y Eliseo no solo pidió la unción, él pidió la doble unción. Era un hombre avaro de las cosas del Señor. Él sabía que un día para otro iba a cambiar de una etapa a otra etapa. Él no sabía cómo, pero sí sabía que en el proceso tenía que servir. Sí sabía que en el proceso tenía que ser fiel. Sí sabía que en el proceso él tenía que hacer la voluntad de Dios. Y por esa es la razón que Eliseo, la túnica le cayó y fue una gran bendición. Y cayó a una otra etapa, y ahí no fue Eliseo, ahora fue el profeta Eliseo. Hizo doble milagros que Elías. Tanto que el milagro que se convirtió en los dobles de Elías fue hecho aún huesos. Cuando en una ciudad llevaban un muerto, dice la palabra, y lo iban a enterrar, y a eso los persiguieron, y dice que tiraron el muerto, en el ataúd lo llevaban y lo tiraron, y dice que el cuerpo de ese hombre cayó en los huesos de Eliseo, y dice la palabra de Dios que ese hombre de repente se levantó, y dice que llegó a la ciudad, llegó al pueblo, y todos decían: ¿y ese no es el que llevábamos a enterrar? No, decía: yo estoy vivo. Y él se dio cuenta, él dijo que había caído en unos huesos, y todos le dijeron que era en los huesos del profeta. ¿Pero por qué? Porque cuando tú llegas al cumplimiento, hermano, cuando la capa, cuando la túnica de Dios te llegó a otros niveles, aún muerto, hermano, tú eres una persona que ayuda a otros a seguir adelante. ¿O cuántos de ustedes no admiran a una persona que está descansando en el Señor? ¿Cuántos de ustedes no admiran a una persona que dice: yo quiero ser como mi tío, que era un hombre apasionado, que era un hombre bueno, que era un hombre que amaba a Dios? Yo quiero ser como él. Y él ya no está vivo, él está muerto, está descansando en Dios. Entonces así pasó con Eliseo. Una nueva etapa, una túnica nueva para Eliseo, una túnica de autoridad, una túnica de profeta, una túnica de milagros en Dios. Pero también pasó con Pablo.
Pablo llegó un momento que estaba persiguiendo la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba en contra del Dios que supuestamente amaba y del Dios que supuestamente servía. Y llegó un momento que se encontró con un muchacho llamado Esteban, que era un hombre apasionado, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que tenía mucha sabiduría en la palabra, un hombre que estaba dispuesto a morir por el Señor. Y la palabra dice que los fariseos lo sacaron de la ciudad de Esteban y dice que lo empezaron a apedrear. Pero también Pablo dirigió ese momento. Así que Pablo se convirtió en un asesino. Pablo era un asesino que tal vez él no asesinó directamente, pero los que estaban con él lo hacían. Y aquí el que mata como el que hace es lo mismo. Es lo mismo, hermano. Entonces pasó ese momento. Y me gusta que esté atento, porque esto es importante para lo que yo quiero decirle hoy. Pasó ese momento de que Pablo, al momento que Esteban murió, dice la palabra de que le tiraron la túnica a Pablo. ¿Por qué cree usted? Pablo era un asesino, pero ahí Dios le estaba diciendo: tú eres un asesino ahorita, pero más adelante habrá una etapa nueva en tu vida. Habrá un cambio nuevo en tu vida. Pasarás de asesino a un apóstol mío. Pasarás de un asesino a un ungido. Pasarás de un asesino a ser el hombre más importante del evangelio después del Señor Jesús. Aleluya. Yo me imagino cuando Pablo le cayó esa túnica, él no entendió. Él no entendió. Como Elías cuando le cayó la túnica, él no entendió. Porque a veces vienen etapas que no vamos a entender, pero tenemos que seguir en ellas. Cuando esa túnica cayó a Pablo, dice la palabra que la recogieron, pero le cayó a Pablo. La palabra dice que le cayó a Pablo. Entonces Pablo, en un tiempo después, yendo a Damasco, todos saben esa historia, Jesús le apareció y transformó su vida. Cuando la túnica de Dios va a caer en tu vida, será un cambio. Y en el nombre de Jesús yo declaro que en este día caerán túnicas en este lugar, caerán nuevas etapas en este lugar, caerán etapas de bendición, caerán etapas de espiritualidad, caerán etapas de levantamiento. Y aquí se van a levantar pastores, se van a levantar evangelistas, se van a levantar salmistas, que le van a ser invitadas por muchos lugares para ir a ministrar a nuestro Dios. Así como Elías, así como Eliseo, tuvieron un cambio en sus vidas, de servidor, de discípulo a profeta, de asesino. Pablo pasó a ser un gran hombre de Dios, a ser un apóstol ungido. Pero quiero que le diga al hermano que está a su lado: ¿tú quieres una nueva etapa en tu vida? Ahora quiero, por medio de la palabra de Dios, porque estoy predicando despacio para que usted entienda. Por la palabra de Dios quiero darle 4 etapas. 4 etapas que usted tendrá que pasar en su vida para que usted llegue al cumplimiento de lo que Dios le dijo. ¿Cuántos creen que tienen un propósito de Dios aquí? ¿Cuántos creen de que irán al cielo? ¿Cuántos creen que podrán ser usados por Dios? Según como tú creas, será hecho. Porque la fe activa propósitos, hermano. La fe activa propósitos. Y quiero, por medio de la vida de José, enseñarte 4 etapas que ese muchacho pasó. Siendo un jovencito de 17 años, comenzó temprano el propósito de Dios, pero llegó a muchos años, más de 23 años, para que llegara al cumplimiento. Y quiero que nos vayamos a Génesis 37. Mire lo que dice Génesis 37, versículo 3. Y amaba Israel a José, Israel a Jacob. Amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Quiero volver a repetir. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño
que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y que estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Más adelante José dice que volvió a tener otro sueño, donde la luna y el sol y las estrellas se inclinaban ante él. Jacob era un hombre de sueño. Jacob sabía que los sueños que José estaba teniendo eran de Jehová. Entonces Jacob entendió y le dijo a José: ¿acaso nosotros, nuestros padres y tus hermanos, vamos a inclinarnos ante ti? Y José no entendía. Jacob tuvo la revelación de lo que él iba a ser José en el futuro, pero José no entendía. Pero ¿por qué José empezó a soñar? ¿Cuántos de aquí han soñado que Dios lo va a usar? La túnica de colores ya fue puesta en ti entonces. Porque la palabra me dice a mí que antes que José empezara a soñar el propósito de Dios, la túnica de colores fue hecha y dada por Jacob, su padre. ¿Y qué es la túnica de colores? Era una nueva etapa para José. La Biblia dice que José era muy amado por Jacob, pero no solo era muy amado, era su hombre de confianza, a pesar que tenía 17 años. Tanto que mandaba a vigilar a sus todos otros hermanos, para ver si los hermanos andaban bien y las ovejas estaban bien. Y dice la palabra que siempre José traía malas noticias de sus hermanos. Eran hermanos malos, eran hermanos envidiosos, eran hermanos que no querían a José. ¿Pero por qué no querían a José? Porque una túnica de su padre fue dada a José. A veces Dios dará túnicas a personas y no le dará a todos un tiempo, porque Él sabe el tiempo de cada quien. La túnica de colores Dios empezará a dártela primeramente cuando tú vienes al Evangelio. Dios no va a derramar su presencia en una persona que no ha nacido de nuevo. Dios no va a derramar su presencia, no va a comenzar un propósito en una persona que no está con Él y que no ha sido salva, que no ha nacido de nuevo, que ahora no es cristiana. Cuesta eso. Entonces, yo quiero enseñarte cuáles son las cosas que tendrás que pasar en la etapa de colores. En la etapa de colores es, hermano, cuando tú vienes al Evangelio, cuando todo es color de rosa, cuando tú quieres orar 20 horas, cuando tú quieres ayunar 7 días a la semana, cuando tú buscas a Dios con pasión, con desespero, y el Señor dice: wow, mi hijo es obediente, mi hijo es leal, mi hijo es fiel, yo voy a empezar un propósito con él. Y viene Él y te derrama y te da esa túnica de colores. Pero cuando Él da esa túnica de colores, mire lo que pasará. Un sueño de parte de Dios vendrá a tu vida. Te enseñará el final, pero no te enseñará el proceso. 2, tendrás personas que te van a envidiar. No vas a poder evitar eso. Tendrás personas que van a saber que tú ya eres alguien diferente. Tendrás personas que van a saber de que tú ya no eres la misma, de que hay un cambio, de que hay una etapa que está empezando en ti. Y lamentablemente en el pueblo de Dios es cuando muchas personas, aún hermanos de la iglesia, sirven de piedra de tropiezo para personas que están buscando un sueño de parte de Dios. Muchos querrán apagar ese sueño en ti. Por eso ten cuidado. Lo que tú le dices a tu hermano, no al mundo, a tu hermano. Que mira que el Señor me mostró este sueño, que yo estaba en Francia predicando hoy, y mira que había una gran multitud, y aquel dentro de sí se va a reír de usted y va a decir: este está loco, que va a estar yendo a Francia si no ha salido de aquí al charco. Pero usted lo dice porque está emocionado. Y eso pasó con José. La palabra dice que José comenzó a mostrar los sueños a sus hermanos. ¿Y qué pasó? Sus hermanos se levantaron envidiosos, porque solo a José Dios le daba sueños, porque José era el consentido de Jacob. Yo le voy a decir una cosa: Dios ama a todos iguales. Amén. ¿Cuántos saben eso? Amén.
Pero no todos aman igual a Dios. Uno le aman más, otros le aman menos, otros son más fieles, otros no. Y el Señor tendrá más comunión y tendrá más propósitos, tendrá más cosas buenas para con el que le busca más. Así es, lamentablemente. Porque muchas veces decimos, pero ¿por qué Dios no me bendice? Sí, porque Dios aquel bendice, porque aquel está predicando y yo no, porque aquel sirve, porque aquel el pastor lo toma en cuenta, porque yo veo su fidelidad. Yo veo que usted es menos fiel y el otro es más fiel. Yo veo que usted es menos responsable y veo que el otro es más responsable. Jacob amaba más a José, no solo porque era hijo de Raquel, sino también porque era de confianza. Era su hombre de confianza a los 17 años. Entonces, en la túnica de colores, muchos de ustedes están en este momento. Muchos de ustedes tienen sueños. Muchos de ustedes el Señor les ha mostrado que Dios va a usar. Muchos de ustedes ya se levantaron envidias en contra de ustedes. De aquí, de la misma iglesia. Santos, sí, de aquí, de la misma iglesia. Hay hermanos que están envidiosos de lo que Dios está haciendo en otras personas. Pero ¿sabe por qué es? Porque aún no te ha llegado tu tiempo. Pero llegará un tiempo donde la túnica llegará a ti y otros te envidiarán a ti. Esto así es, gracias Señor. Tú también en este momento, muchos, la mayoría está en esta túnica, que están en su primer amor, que están buscando a Dios con todo su corazón, que son fieles a Dios y que saben que Dios les va a usar. Quiero que me levante la mano todo aquel que cree que le ha mostrado un sueño, en visión, o cree dentro de su corazón que llegará a ser alguien grande en Dios. Amén, aleluya. Ustedes ya están en la túnica de colores. Gloria a Jesús, aleluya. Dale un aplauso al Señor. A ti Él te dio salvación, pero también te ha dado sueños, anhelos para servir en esta tierra, en el ministerio. Yo sé que muchos de ustedes quieren predicar. Yo sé que muchos quieren predicar como Fernandito y van a llegar a hacerlo si le ponen pila. Aleluya. Fernandito es un niño que Dios ya le mostró quién será. Y yo se lo he dicho también por medio de profecía. Él llegará a ser alguien grande delante de Dios. Y estará delante de grandes también. Porque la dádiva que Dios le ha dado a ese muchacho es grande. Y la dádiva que él tiene le va a abrir camino. Que eso es lo que estoy hablando yo. Que no te asuste cuando el Señor ha puesto una etapa nueva en ti. Cuando tú sientes dentro de ti que algo nuevo viene. Cuando tú sientes dentro de ti que algo te está despertando. En predicar, en alabar a Dios, en cantar. Es porque una túnica de colores, una nueva etapa, un sueño ha venido a tu corazón. Preocúpese si aún usted no siente servir. Preocúpese si usted no tiene anhelos en el Señor. Preocúpese si usted no tiene sueños. ¿Sabe por qué? Porque usted es como los otros hermanos de José. Malos, envidiosos y piedra de tropiezo para otros. Gloria a Dios. Así que si usted no tiene sueños en el Señor, comience a decirle al Señor: ¿cuándo me vas a dar mi túnica de colores a mí? Aunque me pillen, ¿qué importa si tú estás conmigo? Aunque no me quieran, ¿qué importa si tú estás conmigo? Aunque me quieran matar, ¿qué importa si tú estás conmigo? Porque cuando viene una nueva etapa a ti, el diablo se te va a levantar, hermano. El diablo no te va a hacer nada cuando tú eres de esos hermanitos de José malos. ¿Por qué se va a levantar contigo si es amigo tuyo? Se va a levantar cuando tú te despegas de él y tú le dices: diablo, fuera. Ahora yo no voy a servir al Señor. Ahora yo voy a empezar el propósito. No sé qué me espera en el camino, pero sé que llegaré al final porque Dios irá conmigo. Por eso, si en esta etapa, en la primera etapa que Dios te tiene, en esa túnica de colores, te has desanimado, comienza a levantarte, comienza a orar, comienza a ayunar, comienza a orar por los que no te aman, comienza a buscar el rostro de Dios y dile: ayúdame a seguir mi sueño en ti, ayúdame a buscar tu rostro para que yo no desmaye. Muchos han comenzado con la túnica de colores aquí.
Esa es la primera etapa que todo cristiano tiene que pasar. Y antes de la primera etapa están los hermanos de José. Están los sátrapas que querían matar a Daniel. Si tú no has entrado en la primera etapa de la túnica de colores, tú aún no has entrado en el sueño de Dios. Si nunca Dios te ha mostrado qué hará contigo, es porque en ti no hay un anhelo de servirle. Es porque en ti no hay fidelidad. Es porque en ti no hay una conexión aún con Dios. Y déjame decirte, yo sé que tal vez esto va a golpear tu corazón, pero si aún tú no has recibido un sueño, si aún tú no has recibido un sentir en tu corazón, como dijo Davidcito el día de la vigilia, yo siento en mi corazón, digo, que Dios tiene algo grande para mí. Yo siento en mi corazón que Dios me va a usar. Cuando Dios pone eso en tu corazón, es porque tu propósito ha comenzado. Den un aplauso al Señor. La segunda túnica. Quiero que leamos Génesis 39, versículo 1. Me dice un amén cuando lo tengan. Quiero que lea, hermano. Quiero que lea. Aleluya. Llevado pues por José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, 39:1, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. ¡Wow! Vio el impío ese que Jehová estaba con él, aleluya. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su camino. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino de él. Una nueva etapa para José. ¿Saben cuál es la etapa? Amén, amén, aleluya. La etapa de esclavo. Esa es una etapa que a la mayoría de cristianos no les gusta. Esa es la mayoría de etapa donde la mayoría de cristianos regresa después de un tiempo de enfriamiento a la túnica otra vez de colores. Le voy a explicar por qué. Dice la palabra de Dios aquí, ya está hablando que José está con Potifar. Pero ¿por qué José está con Potifar? Porque sus hermanos envidiosos, impíos, hijos del diablo, le metieron a José y lo quisieron matar. Y dice que lo metieron en una cisterna para deshacerse de él, porque le querían envidia, porque buscaban que deshacerse de su hermano, porque era fiel, porque era bueno. Y dice que cuando su padre Jacob mandó a José a vigilar a su hermano, dice que desde largo miraron sus hermanos a José, y dice que conspiraron en contra de él. Y dice que uno de sus hermanos quiso defenderlo, pero recuerda que la mayoría gana. Aquí siempre también habrá uno que van a decir: no le hagan eso al hermano, no, hay que hacerlo, van a decir los demás. Cuando tú sientas eso en el corazón, quítate del medio. No sigas el camino de los demás, porque eso te llevará a la perdición. La palabra dice que José fue golpeado y lo metieron en una cisterna. Y dice la palabra que le quitaron la túnica. Y dice que lo metieron a unos ismaelitas que estaban pasando por ahí. Y dice que uno de sus hermanos se arrepintió y regresó por él antes de venderlo, pero dice que él ya no estaba. Ya se lo habían llevado los ismaelitas, pero sí estaba la túnica. Y dice que mataron un carnerito, y dice que rociaron sangre en la túnica de José para llevársela a su padre Jacob. ¿Sabe qué hicieron ahí? Quisieron matar el sueño de José.
Pero cuando Dios te ha dado un sueño, hermano, cuando Dios te ha dado un propósito que está enterrado dentro de ti y que Dios está contigo, no importa que hermanos se levanten, no importa si se levantan de afuera, no importa la piedra que te ponga, tú te vas a caer, pero te vas a levantar, porque José en ese momento tal vez sentía que su sueño desfallecía, pero no murió. Cuando es Dios que te da un sueño, tu sueño en ti no va a morir. Nunca. Pero tienes que pelear por él. Yo me imagino a José cuando estaba en esa cisterna medio moribundo. Pero a mí Jehová me dijo que cuando iba a morir aquí, a mí Jehová me tiene adelante. A mí me ha dicho que yo voy a ser alguien grande. Pero ¿por qué estoy aquí? Pero José no entendía. Tú no vas a entender cuando Dios te pase por baches. Pero no es para destruirte, es para llevarte a otra etapa. Cuando esa etapa de colores llegó, le quitaron la túnica y los hermanos no se dieron cuenta que quitándole la túnica de colores le estaban dando la oportunidad que la túnica nueva de esclavo le caera a José. Y lo mismo pasa en la iglesia del Señor. Cuando tú te levantas en contra de alguien que está buscando a Dios, muchas veces no servirá de piedra de tropiezo. ¿Sabes por qué? Porque esa mujer de Dios o ese hombre de Dios seguirá adelante. Y en medio de toda persecución, en medio de todo chisme, en medio de toda circunstancia, el hombre y la mujer que tiene un sueño de Dios y que ha sido puesta la túnica de colores, seguirá adelante. Porque nosotros no peleamos la batalla solo. Hay un grande, hay un poderoso que pelea por nosotros. Entonces, entiende. Quiero que analices antes de pasar la túnica de esclavitud, que en la etapa de tu túnica de colores es necesario que se levanten en contra tuya. Porque si no, no pasarás a otro nivel. No le pidas al Señor que te quite eso. No. Solo dile, ayúdame a aguantar. No importa quién se levante en contra mía. No importa quién me envidie, Señor. No importa quién me quiera destruir. Lo que yo quiero es que tú estés conmigo. Porque sé que si yo resisto, sé que si yo busco, yo iré a otro nivel espiritual. Cuando a Jacob, en el desierto, en su sueño, Dios le mostró un ascensor que subía al cielo. ¿Qué le mostró? Una escalera. No quiera llegar con ascensor a propósito de Dios. No quiera irse de Egipto a Canaán en avión. Tiene que pasar 40 años espirituales para llegar a Canaán. Ese es el problema a veces, que nosotros no resistimos la prueba porque pensamos que nos va a destruir. Porque a mí, es porque Dios quiere llevarte a Canaán, te quiere sacar de Egipto y te quiere llevar a lo que Él quiere llevarte. Y ahí terminó la túnica del color de José. Su propio hermanito, lo de sangre, ay, lo más lindo, le quitaron la túnica y lo dejaron medio moribundo. Y en Génesis 39 empezó la etapa, la túnica de esclavo. ¿Quieren saber cuál es esa túnica? Dígame, hermano, ¿quieren saber? Mire cuál es esa túnica. Primero, es el servicio a Dios y a los demás. Segundo, te da sabiduría, gracia y bendición. Pero también serás tentado por Satanás y Dios dejará que te tiente. Porque es la túnica de esclavo, donde a ti te han vituperado, donde se han levantado en contra tuya, y tú te sientes en un momento donde te sientes frágil, pero tú no dejas de servir, porque la palabra de Dios dice que nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo, no vino a ser servido, sino vino a servir. El cristiano que no sirve, no sirve. El cristiano que no sirve nunca mirará las promesas de Dios. El cristiano que no sirve nunca llegará al propósito eterno de Dios. Aleluya. ¿Sabe por qué? Le digo que esta túnica de esclavo muchos no la quieren. Porque muchos dicen, ay no, yo le voy a hacer
Yo le voy a servir a esa. No. Yo no me voy a rebajar. Gloria. Yo he escuchado aquí. Yo no me voy a rebajar. Ay, no, eso que le sirva a otra. Gloria. Queremos escoger a quién servir. Y los bárbaros que ni al pastor sirve, ni un vaso de agua le dan. Dígalo. La etapa de esclavitud fue dura para José. ¿Saben por qué? Porque después que le quitaron la etapa de colores, José llegó esclavo a Egipto, con su sueño tal vez hecho pedazos, sabiendo de que tenía un sueño de ser grande y era un esclavo. Aleluya. Tal vez con su sueño sabiendo que muchos iban a inclinar ante él, y en ese momento él tenía que inclinarse ante los demás. ¿Por qué esa túnica de esclavo? Porque esa túnica te hará humilde. Porque esa túnica te quitará toda la arrogancia. Porque esa túnica te quitará todo lo malo que aún sigues en tu vida. Porque como José en la túnica de esclavo, cuando hubo ese cambio de etapa en su vida, también sirvió, pero también dice que todo lo que él tocaba prosperaba. Y también esa túnica de esclavitud, a ti todo te sale bien, solo simplemente que las cosas espirituales te están costando. Y tú ganas dinero bien, y tú te haces de casa, y tú te haces de esto, te haces de lo otro, pero el sueño de Dios en tu vida, el propósito eterno, no lo ves. Gloria a Dios. Y tú comienzas a pensar que ese sueño fue solo un sueño. Yo me imagino a José cuando tenía que llevarle cada vez la comida a Potifar. Pero algo muy lindo, que sabe por qué José pudo haber regresado donde estaba, a Canaán, su padre Jacob. ¿Sabe por qué no regresó? Porque él confió. Él sabía que tenía un don, tenía una dádiva, y que el camino que Dios le estaba ensanchando era él que se lo estaba ensanchando. Porque él no buscó ese camino, el camino lo buscó a él. Aleluya. Él no dijo: yo voy a ser esclavo de Egipto. Dios dijo: para que llegues a lo que yo quiero, necesito pasarte por la humillación. ¿Y sabe por qué a muchos cristianos le digo yo que se quedan en esa túnica? Porque no se le humillan ni a un perro. Porque si el perro le ladra, lo agarran a patadas. Menos a un hermano. Para que José siguiera ascendiendo a las etapas que venían, José tenía que humillarse. Tenía que aceptar el tiempo de prueba. Tenía que aceptar que aunque tenía un sueño grande de parte de Dios, él esperaba en Jehová. Porque dice la palabra que Jehová estaba con él. Él sabía que Jehová estaba con él, aún siendo esclavo. Porque no importa que tú seas el servidor de la iglesia, que la limpia baños. Yo recuerdo cuando Dios puso la túnica de colores en mí, y yo era tan feliz contando a todo el mundo mi sueño, y muchos no me decían nada. Otros se reían y me decían: es un sueño. Y yo sabía que era un sueño que Dios me había enterrado en mi vida. Yo recuerdo que se levantaron envidias, se levantaron cosas, y yo aún no servía, era un simple miembro. Pero cuando aguanté la prueba y no me defendí, dejé que Dios obrara. Recuerdo que comencé a servir como loco en la iglesia. Lavaba baños todos los sábados, porque yo tenía un sueño. Hacía favores, hermanos. Jalaba personas a la iglesia, aún siendo nadie. Pero yo sabía que la etapa de esclavitud era necesaria en mí.
quitarme la arrogancia que tenía, para quitarme la vanagloria que tenía, para quitarme el orgullo. José tuvo que entrar a esa etapa difícil, donde muchos de ustedes no quieren entrar, donde muchos de ustedes solo comienzan y se salen y prefieren abortar el sueño de Dios, prefieren abortar la túnica aún de colores, retroceden para atrás. Si tú ya pasaste a la túnica de esclavitud, sirve y sirve bien, no importa quién sea, no importa cómo sea, pero es porque Dios te pasó a otro nivel, es porque Dios ahora, tus hermanos te han quitado la túnica de colores y Dios te ha puesto la túnica de esclavitud. Aprende a servir, Gloria a Jesús, aleluya. aprende a humillarte. Porque si mi rey se humilló, ¿quién eres tú para no humillarte? ¿Quién? ¿Eres más que Jesús? No. Jesús se humilló a sí mismo, porque a él nadie lo humilló. A usted que nadie lo humille, humíllese usted sola o solo. ¿Qué habla de usted? ¡Gloria a Dios! Es porque me quiere quitar la túnica de colores. Y papá me quiere dar la esclavitud. Pues voy a comenzar a ser esclavo. Esclavo para Jesús. Servidor de mis hermanos. Servidor hasta de los mismos impíos. Porque la Biblia dice que si un impío te pide una milla, dale otra. Aprende a ser esclavo del Señor. Porque si eres esclavo de Jesús, tienes que ser esclavo de tus hermanos también. Y Dios estará contigo. En tu humildad, Él estará ahí. En tu sencillez, Él estará ahí. Y Él hará prosperar todo lo que tú hagas. Y tú verás a una persona que está arriba de ti que no hay el grupo. Y tú estás en la etapa para mí difícil. Aquí yo les aseguro que hay varios de ustedes que no quieren ni lavar ni el baño. Y quieren estar en el púlpito un día. ¿Cuánto? ¿Saben cuántas veces yo aquí tuve que lavar baño en mi vida de ministerio antes de estar aquí? Y otros, no estoy hablando general. Otros solo quieren venirse a subir al púlpito y decir como si nada. Y yo quiero que Dios me use. Ya pasaste por las etapas. Ah, no, es que yo tomé avión a Canadá. Y por eso rapidito dejan botar las cosas. Por ahora rapidito dejan de predicar. Rapidito dejan de cantar. ¿Por qué? Porque no has pasado tus etapas. Por eso, dile que está a tu lado. ¿Aún sigues en la túnica de colores? ¿O ya estás en la túnica de esclavitud? Porque no te vino sirviendo, dile. Dile. No te vino sirviendo. Muchos de ustedes aún no han entrado a esa túnica. Vuelvo a repetir. Muchos de ustedes no han entrado a la túnica. Porque les dicen pío y ustedes dicen pago rapidito. No saben callar. No. Aunque tengan la razón, cállese. Jesús tenía la razón, ¿sí o no? Y él enmudeció. Por amor a qué? A lo grande que venía. Cuando usted es una persona que brinca, cuando alguien le dice algo, usted aún no está ni en la túnica ni de colores. Porque José era humilde con sus hermanos cuando aún tenía la túnica de colores, y eso lo llevó a Egipto ser esclavo. Pero Dios es que no te quiere ver de esclavo, no. Dios no te quiere ver humillándote, no. Él sabe que es necesario para que tú pases a otro nivel, que tú te humilles a ti mismo, que tú le sirvas a Dios, que tú le sirvas a tus hermanos. Si no, no podrás ascender a otro lugar. Si tú sigues con esa arrogancia, si tú sigues con ese orgullo, si tú sigues que nadie me va a humillar,
vas a morir en esa silla. Y pedida también tu salvación. Porque aunque lo hago por obra, dice que la fe sin obra es muerta. Y sin fe Es imposible agradar a Dios. Aleluya. es imposible Santo es Dios. agradar a mi Padre. Y si tú no agradas a mi Padre, no irás a la eternidad con Él. Gloria. Dale un aplauso al Señor. Cuando estés en esa túnica de esclavitud, recuerda, calla, sé humilde, sencillo, lava baños, hace a la iglesia, sirve a tus hermanos. Dile a papá, ¿en qué te puedo servir, Señor? Yo no soy nadie, pero lo que tú quieras. Pues va a traerme a mis hijos a la iglesia. Lava los baños de la iglesia, ellos porque están un poco chucos. Hacer al altar, sirve a los hermanitos. Y tú pensarás que te estás degradando. No, te estás haciendo grande delante del Señor. Porque aún ahora hay personas que son pastores, evangelistas, siervos grandes, que no le dan un paso pero a nadie. Yo que voy a hacer el púlpito, no. Por eso tengo la iglesia. Yo que voy a dar el agua al otro pastor. No, pero tengo mis siervos ahí. ¿Saben por qué ustedes solo tienen que ser jueves y sábado? Para yo hacer el lunes y los miércoles con mi esposa. ¿Saben por qué? Porque tengo miedo. Tengo miedo perder la brújula y engrandecerme. Y que el orgullo que yo tenía antes vuelva a mí. Por eso sigo a veces lavando baños, limpiando la iglesia, porque ¿cómo no voy a limpiar la casa del Señor, del que me amó, del que me salvó, del que ahora me tiene por medio de su dádiva, de sus dones, me tiene en lugares de excelencia? Entonces, si usted escucha un pastorcito ahí, que no barre, pero ni de aquí a ahí, es más impío que lo de afuera. Porque el rey David, siendo rey, ¿yo soy más que David? No, ve. David era el rey de Israel. Y venía lanzando, danza como David, y con el arca del pacto alegre, y hasta se quitó la camisa, dice, y su esposa, ¿qué le dijo? Se avergonzó de él. Y le dio a entender como que estaba mal. Y le dijo David, yo me haré más vil, yo me humillaré más si es posible, por agradar a mi Señor. Por eso usted, entre más alto lo lleve el Señor, más dance, más predique, más alabe. Pero si te cree que va ascendiendo y va entrando como que orgullito, vuelva para abajo otra vez mejor, porque se va a pegar un porrazo grande más arriba. Denle un aplauso al Señor. Rápidamente vamos a la tercera etapa. Miren lo que dice el versículo 39, el capítulo 39, versículo 20. Ahora vamos a entrar a la etapa, después de la etapa de esclavitud, vendrá la etapa de la cárcel. ¿Quién quiere estar en esa etapa? Levante la mano, ¿quién quiere estar en la túnica de la cárcel? Ahorita le voy a explicar qué es eso. A ver si todavía quiere estar. Mire lo que dice. Y tomó su amo José. ¿Quién? Potifar. Y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo ahí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José. Qué lindo, hombre. Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaba al cuidado de José,
porque Jehová estaba con él. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Aleluya. Cuando venga tu nueva etapa en tu vida, cuando has pasado la túnica de colores, cuando has pasado la túnica de esclavitud, vendrá la túnica de la cárcel. Pero ¿por qué José está en la cárcel? ¿Por qué? Si es humilde, si es sencillo. ¿Sabes por qué? Porque el diablo, cuando mira que tú eres fiel, cuando mira que tú eres esclavo del Señor, cuando mira que tú le sirves a tus hermanitos, cuando mire que no hay una gotita de orgullo en ti, ni de vanagloria, ni de nada malo, levantará a otras personas en contra tuya mintiendo. Gloria a Dios. Y se levantarán personas, yo lo vi allá con una mujer, y tres sinvergüenzas se van a poner de acuerdo. Y van a decir, yo lo vi allá con una mujer saliendo de un hotel, y tal vez el siervo, alabo Señor, te busco, dame de malomada, te buscaré, papá. Y aquellos tres impíos dentro de la iglesia viendo en qué derrocan al siervo. No estoy hablando del pastor, estoy hablando de los que están abajo. Porque ¿sabe qué pasó? La palabra dice que él era fiel. Pero Potifar tenía una mujer que era hija del diablo, que era la esposa de Potifar. Y dice la palabra que José era lindo, que José era hermoso y tenía una gracia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aprendemos a ser humildes, ay hermano, refleja a Cristo en nuestra vida. Y muchos van a decir, pero qué lindo el hermano se mira. Usted lo había visto años atrás, a ver si miraba así. Pero ahora se mira así, ¿sabe por qué? Porque ha aprendido a ser humilde, ha aprendido a ser sencillo, ha aprendido a servir a sus hermanos. Pero ahora no fueron sus hermanos, ahora fue el diablo que se le levantó. Cuando tú pasas la túnica de esclavitud, ¿sabes cómo vas a convencer al que no te ama? Amándole y sirviéndole. Porque el que no te ama de tus hermanos, cuando tú le sirves, cuando tú te le humillas y le dices, mira hermanita, yo amo al Señor y también amo a usted, yo le aseguro que la otra o el otro se va a sentir, se va a llorar, porque va a decir, ¡guau! ¿Cómo yo le he tirado machete a esta mujer y aún todavía me quiere? ¿Y sabes qué? Los que no lo quieren, después lo van a querer. Pero si usted le contesta con machete, se van a matar los dos. Porque cuando José era esclavo, la mujer de Potifar se quiso acostar con él. Y no para contar cuentos, se quiso acostar con José. Y dice la palabra que José huyó de ella. ¿Por qué? Porque era un hombre fiel. Sabía que aún el cumplimiento de su sueño no había llegado. Él era esclavo. Y el Señor no le mostró que sería esclavo. El Señor le mostró que sería un líder. Y ahí no era líder de nadie. ¿Y sabe qué hizo él? La rechazó. Antes que pases a la etapa de la cárcel, tendrás que jugártela por el Señor. ¿Sabes cómo? Vendrán hermanos a quererte contaminar. Vendrán hermanos a quererte, no, mire, mienta aquí, mire, haga allá. Ay, pastor, no se entera, hombre. Usted le va a decir, mire, hermana, le voy a decir una cosa. Yo no sé usted si está jugando con el Señor, pero yo no me quiero al infierno. Así que no vengan a mí con esas cosas, porque usted y yo vamos a la iglesia. Dígame, ¿lo va a hacer? Porque llegarán algunos así a querer que usted se contamine. ¿Saben por qué? Porque lo miran fiel, lo miran hermoso, lo miran que el rostro de Dios refleja en su vida. Y le van a tener no solo envidia, sino que el diablo va a querer quitarle eso. Y tal vez a usted no va a venir la mujer de Potifar, pero en el trabajo le van a decir,
Mira que te queremos ascender para otro nivel de trabajo. Pero mira que tienes que hacer algo. Oh, sí, dígame lo que usted quiera, yo hago. Mira, vas a contar 20 cajas cada día, pero 2 cajas las vas a sacar afuera y vas a contar solo 18. Y usted es un cristiano fiel. Usted está en el tiempo de la esclavitud. ¿Y sabe qué hace el cristiano bueno? Lo siento, no puedo. No puedo porque yo soy hijo de Dios. Y yo no puedo mentir, no puedo fallar ni a mis padres, ni puedo fallar a mi Padre Celestial. Pero muchos de ustedes caen en cualquier cosita. Hay muchos que hasta mienten. Y les voy a decir así, que mienten, sacan tarjetas del gobierno y dicen que ganan 300 cuando ganan 1000. ¿Qué es eso? ¿Usted es un impío o no cristiano? Dígame, ¿usted cree que eso Dios nos envía en eso? Y así quiere pasar a otros niveles. Cuando tal vez en una tienda le regresan 50 de vuelto y... ¿sabe cuántas veces a mí me tocó regresar? A regresar vueltos que me dan de más. Porque Dios te prueba. Dios te prueba. Dios no te llevará a otro nivel mientras tú estés con picardía delante de Dios. Porque muchos por ayudarte querrán disminuir tu fidelidad. No, yo prefiero morirme de hambre mejor, pero no perder mi fidelidad. ¿Saben por qué? Porque cuando usted deja de ser fiel, también el proceso a llevarlo a otro nivel se para. Y entra a un proceso que Dios no quería para usted. Un proceso de deshonra, un proceso de pruebas que vienen a su vida, porque usted se salió del propósito de Dios por andar aceptando cosas que no aceptó. Así que si alguno de ustedes tiene una tarjetita verde, no sea amarilla, roja, qué sé yo, y ha mentido porque tiene esa tarjeta, devuelva esa tarjeta. Devuélvala. Y trabaje más. Pero no deje venir a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque estamos mintiendo. Estamos dejando que la mujer de Potifar nos seduzca y pequemos. José le dijo: bye, yo no voy a fallarle a mi Dios. ¿Y sabe por qué fue a la cárcel? Por eso. Cuando tú comienzas en el tiempo de la túnica de esclavitud a ser fiel a Dios, a ser honesto con Dios, te vas a meter en algunos problemas, pero no será porque eres malo, sino porque el diablo tratará de presionarte para que tú le falles a Dios. ¿Y sabes por qué le pongo la túnica de la cárcel? Porque José estaba en la cárcel. Porque en esa túnica lamentablemente te dejan solo todos. En ese tiempo te inventan algo y te ven como pecador. Te dejan solo. Y todo lo hiciste por ser fiel a Dios, que eso es lo más duro. Vienen disciplinas equivocadas. Vienen habladurías de mentira. Y tú estás amando a Dios con todo tu corazón, y hay otros que quieren derrocarte y inventan mentiras en contra tuya, que tú eres un bandido, que tú eres acá, que tú eres allá, y tú eres fiel. Aleluya. ¿Y sabes por qué le llamo a la cárcel? Porque cuando pasa eso duele. Tú lloras en el secreto y te sientes solo. Tú vienes a la iglesia y tú miras que no te saludan. Tú miras que no te hacen caso porque te miran como pecador, porque te han castigado injustamente y tú tienes que tragarte eso sin defenderte. ¿Y usted lo ha pasado, pastor? Mejor lo dejo ahí. Yo tuve que pasar en vida propia la túnica de la cárcel, la túnica donde me dejaron solo, la túnica donde no valía para mucho nada, la túnica donde me pisotearon mucho, la túnica de que aún los que mismos que yo servía me dieron la espalda. Porque Potifar, José le servía, ¿y qué hizo? Matarlo a la cárcel. La mujer de Potifar, José le servía, ¿y qué hizo? Me dejaron que lo mataran a la cárcel. Pero ¿cuál es la razón?
porque esa era la última etapa que José iba a pasar. Porque la Biblia dice que si por causa de mí te vituperan, tú tendrás grandes cosas delante de Dios. Cuando te humillan injustamente, cuando te levantan falto injustamente, papá con todo y eso te va a recoger y te va a llevar a lugares de altura, y los demás mirarán cómo tú vas para arriba y dirán, ¿y por qué él está allá? Él por qué le aguantó el tiempo de la cárcel y está ahí por ser fiel. José no estaba ahí por sinvergüenza. José estaba ahí por decir a la mujer de Potifar, yo no le voy a fallar a Jehová. Pero muchos caen ahí también. Yo no sé usted, pero mi casa y yo le serviremos a Dios hasta la muerte. Te sentirás solo, pero después vendrá una etapa poderosa. Tú solo mantente fiel. Tú solo mantente en la brecha. Tú solo mantente en una cárcel espiritual, pero sirviendo al Señor, sirviendo a tus hermanos, buscando el rostro de Dios, buscando siempre alabarle, buscar hacer siempre su voluntad. ¿Cuántos quieren estar en ese momento? Denle un aplauso al Señor. Díganle al que está a su lado. ¿Quieres estar en la túnica en la cárcel? ¿Quieres tener esa etapa de la cárcel en tu vida? Pero sin haber pasado la túnica de esclavitud, no podrás llegar a la túnica de la cárcel, recuerda. Aleluya. Por eso es que algunos miran lejos el propósito de Dios. ¿Y cómo no? Si solo tienen sueños, pero a cada rato el diablo es el desarme y vuelven para atrás. No tienen la valentía, no tienen el valor. La fuerza de Jehová está con usted. ¿Por qué se intimida? Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Por qué poder? La autoridad del espíritu. ¿Por qué de amor? Para que seamos esclavos de Jesús. Él nos ha dado la autoridad, el poder de resistir las pruebas, hermano, las etapas que vendrán. No se devuelva cada etapa para atrás. Y quiero decirle de último que en esa etapa, antes de ver el cumplimiento de la última etapa, tendrás en esa etapa de la cárcel aguantar tu soledad, seguir buscando el rostro de Dios y dejar que injustamente te injureen. ¿Sabe por qué? Porque José no se defendió, se quedó callado. Porque él sabía que los caminos de Jehová a veces no los entendemos, pero los caminos de él son perfectos. Mira, cuando tú le eres fiel a Dios, cuando tú le eres fiel, no importa por qué camino pedregoso te pase, no importa por qué camino de espinas te pase, Él te llevará a donde hay un camino limpio, a donde hay un camino hermoso, porque Él lo hará. Porque Jehová está contigo como poderoso gigante. Pero es si tú eres fiel. Tienes que comenzar a ser fiel. Y quiero llevarla a la última etapa antes de irnos. Quiero que leamos capítulo 41, versículo 40. Y esa es la última túnica que todo el mundo quiere, que todo el mundo espera, que todo el mundo quiere tener. Pero es la túnica que es más difícil de obtener. ¿Sabes por qué? Porque es el cumplimiento del sueño que Dios te dio en la túnica de colores. Es el cumplimiento de lo que Dios puso en tu corazón. Es el cumplimiento de lo que tú sientes. Yo voy a ser un pastor, yo voy a ser un evangelista, yo le voy a servir a Jehová, yo voy a hacer esto para Dios, yo voy a hacer lo otro, yo voy a ganar almas. Y al principio es un sueño nada más. Pero ahora viene la túnica del trono, la túnica del cumplimiento, la túnica donde tú tienes que estar
casa. Mira lo que le está diciendo el faraón a José. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dios además Faraón a José, dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropa de lino fino, lindo el Señor, de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblar la rodilla. ¿De quién? ¿De quién doblar la rodilla? ¿De quién? ¿Pero de quién doblar? ¿A quién doblar la rodilla? Ahí se cumplió el sueño. El sueño del principio, que muchas estrellas se iban a arrodillar delante de él. Ahí empezó a cumplirse, porque eso no era el pueblo de Egipto. Sí, en verdad era su padre, su madre y sus hermanos que se iban a arrodillar delante de él. Y quiero dejarte con esto, que te vayas a casa. En la túnica del trono ya estarás preparado para gobernar. ¿Sabes por qué? Porque en la túnica del trono, en la túnica de la cúspide del proceso de Dios, tú has pasado de proceso en proceso. Y cuando tú ya, el Señor te va a levantar a gobernar a otras personas, lo hará bien. Amarás, aguantarás, tendrás paciencia. Lo que tú le sirves hablará de ti, pero tú ya pasaste etapa. No te van a querer mucho, tú ya pasaste etapa. Muchos van a querer quitarte del puesto. Ya pasaste etapa. Ya pasaste las 3 etapas. Y cuando llegues a la túnica del trono, disfruta, porque lo que dejaste abajo, solo mirarán lo que Dios hará contigo. Y muchos dirán: ¿por qué Él está ahí? Él está ahí porque fue fiel. Él está ahí porque aguantó el proceso. Él está ahí porque se abrazó del sueño de Dios en su vida. En ese trono se asombrarán de ti, y los que no te amaban te amarán, y los que no te amaban te quedarán al final sirviendo. Denle un aplauso al Señor. La palabra de Dios dice de que de la cárcel, la dádiva de Dios, el regalo que Dios dio a José, el tener sueños y darle el que decía el sueño. Dice la palabra que estaba un copero y estaba un panadero, y los dos tuvieron un sueño. Y para hacerlo rápido, José les dijo qué significaba cada sueño, y esa dádiva de Dios, ese don que Dios le había dado, lo llevó al trono. Porque el faraón tuvo un sueño también, y no lo voy a decir para que sea rápido. El faraón tuvo otro sueño, y vino el copero y le dijo: yo sé de alguien. Aleluya. Porque es que eso es lo lindo. Cuando tú le defiendes a Dios, siempre Dios pondrá un copero que meta la mano por ti y diga: hay alguien que está ahí, hay alguien que es fiel ahí, hay alguien que puede ayudarte con ese sueño, faraón. Y dice la palabra que José le dijo el sueño al faraón, y dice que el faraón lo puso de segundo en el trono de Egipto. ¿Qué te dice eso? Que así Dios te pondrá a ti. Cuando Él te lleve a ese lugar, Él te pondrá en lugares santos. Pero tendrás que pasar las 4 túnicas en tu vida, las 4 etapas del año que hay naturalmente. Tú tendrás que pasarla. Tendrás que pasar la etapa de colores, tendrás que pasar la etapa de esclavitud, tendrás que pasar la etapa de cárcel, para que puedas ver el cumplimiento de tu sueño. Ponte de pie. Y quiero concluir con esto. Y quiero que lo analice. Que aún nuestro Rey, nuestro Señor Jesús, pasó esas 4 etapas. Mire lo que pasó rápidamente. Primero, Jesús tuvo la túnica de colores. ¿Cuándo? Cuando Él tuvo un sueño.
Y ese sueño era salvarlo a usted y a mí. Y por ese sueño Él creció. Por ese sueño Él vino del cielo, encarnó y Él se tomó la túnica de colores. Pero muchos no lo quisieron. Muchos lo rechazaron cuando Él quería hacer algo bueno. Jesús también pasó la túnica de esclavitud, porque al empezar su ministerio y se llenó del Espíritu Santo, la palabra dice que Él empezó a servir, empezó a sanar enfermos, empezó a levantar al caído, empezó a darle vista a los que estaban ciegos, empezó a darle mano a los que tenían mano seca, empezó a servir. Jesús vino a servir, Él no vino a ser servido. Él tomó la túnica de esclavo también. Y después de la túnica de esclavo vino la más dura en su vida, la túnica de cárcel. Cuando los fariseos, hijos del diablo, se levantaron mintiendo en contra de Jesús, que él hacía mal a las personas, que él hacía muchas cosas malas. Y Jesús no se defendió. Jesús fue humilde, Jesús fue sencillo, porque Jesús sabía que en esa etapa de la cárcel Él llegaría al trono. ¿Y cuál fue el trono de Jesús? Cuando Él murió en la cruz por tus pecados y mis pecados, al tercer día se levantó, resucitó y ahora está sentado en el trono, en el reino de los cielos. Él llegó al trono. Él cumplió su sueño de salvarlo a usted y a mí. Pero para eso Él tuvo que tener un sueño primeramente, aguantar el tiempo, porque aguantó del primer año hasta los 30. Tuvo que ser un simple carpintero con un sueño dentro de él. Yo me imagino a Jesús, talle que talle la madera, y decía: en un tiempo voy a salvar al mundo. Talle que talle la madera, y decía: en un tiempo voy a sanar enfermos. En un tiempo voy a darle vista a los ciegos. En un tiempo voy a predicar la palabra. En un tiempo lo voy a hacer. Pero ahorita solo me toca soñar. Ahorita solo me toca ser fiel. Ahorita solo me toca seguir para adelante. No importa si soy un simple carpintero. Yo sé que llegaré a tener el cuerpo glorificado. Y llegaré a ser, ¿saben cuál era su sueño? Ser el salvador del mundo. Cuando él era esclavo, yo me imagino qué hermoso era para él. Lo llevaban aquí, lo llevaban allá. Él servía hasta el más pequeño, hasta el más grande. Él no miraba a quién. Él solo quería servir. Él solo quería servir porque él quería ser esclavo. ¿Pero por qué? Porque él sabía que eso le ayudaría. Y por esa esclavitud que él tenía en sí mismo, lo metieron en la cárcel, lo azotaron 39 veces. Y justamente él se quedó callado a grandes hombres malos y lo subieron a una cruz a morir una maldición. Pero él, ¿sabe qué dijo? Te doy gracias, Señor. Te doy gracias en su humanidad. Te doy gracias, Padre mío, porque ahora viene el cumplimiento. Ahora voy a morir aquí, y para este pueblo moriré como un fracasado. Pero tú me vas a levantar, pero tú me vas a llevar a cúspide. Y al tercer día, al tercer día Jesús resucitó. Si tú quieres llegar a la túnica del trono, tendrás que esforzarte. Si tú tienes un sueño de Dios y quieres seguir por él, ven aquí al altar. Y si no tienes ningún sueño de Dios, quédate ahí. Gracias, Señor. Si usted tiene un sueño por el cual pelear, si usted sabe que vendrán etapas duras, pero usted tendrá que resistirlas, usted tendrá que ser honesto, usted tendrá que ser valiente, usted tendrá que buscar a Dios con toda su alma, mente y corazón. Venga aquí. Aleluya. Porque Él le da la fuerza. Él le da la fuerza. Amén, amén. Dígale a papá este día: Señor,
No importa la etapa que tú me pases, pero yo te pido, mi rey, que tú me ayudes en cada etapa. Así como tuviste con José en cada etapa, así quiero que estés conmigo, Señor. Así. No importa si mis hermanos me venden. No importa si soy esclavo de muchos. No importa si me meten a la cárcel injustamente, si hablan mal de mí cuando ha sido mentira. No importa. Pero que tú estés conmigo y que ese sueño que tú depositaste en mí no se muera, Padre. Dile que ese sueño que tiene en ti crezca cada día y que se aferre a ti. Aleluya. Porque yo te aseguro que si tú te aferras a ese sueño, Dios lo va a cumplir. Te lo dice una persona que ha pasado esas 4 etapas. Que he sido burlado, que he sido humillado. A mí me metieron en un tiempo donde no tenía que estar ahí. Pero yo aguanté por amor al sueño de Dios en mi vida. Y ahora Él me tiene como un pastor. Ahora Él me tiene como un siervo de Dios. Ahora Él me tiene como un ungido. Pero Él es bueno. Porque Él nunca, en ninguna de esas etapas, se apartó de mí. Cuando muchos creyeron que el diablo me iba a destruir, Él me levantó. Y me pasó de la cárcel al trono. De la cárcel al trono. Porque Dios hace cosas sobrenaturales. Solo Él puede hacer eso. Porque cuando el hombre piensa mal de ti, Él piensa bien de ti. Y Él te tiene en alto. Porque lo que importa aquí, hermano, es que Él esté agradado de ti. Oh Señor Jesús, mi alma te alaba, Padre. Yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Sé que esta palabra cambiará vidas, Padre. Sé que esta palabra volverá a tener sueños los hermanos. Sé que este día muchos comenzarán a caminar. No importa el proceso, porque sabrán que tú estarás con ellos. Dios te ayudará. Dios te ayudará. Tú llegarás al cielo. Tú llegarás en el nombre de Jesús. Oh Señor. Mi alma te alaba, Padre. Gracias, Señor, por traerme hasta aquí. Gracias por estar conmigo en cada etapa. Gracias, Señor, por ahora, Señor, honrarme como lo has hecho con mi esposa y a mí. Ayúdame a mantenerme humilde, sencillo de corazón, siendo servidores de mis hermanos, mi Rey, y aguantando los tiempos de injusticia. Oh, ricata la maíz, saca la mazorca. Dile la mazorca, dile la mano. Gracias, Señor Jesús. Aleluya, te amamos, Elisa. Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a llegar al cumplimiento. Oh, ayúdanos a pelear por ese sueño de ver las naciones, Señor. Ayúdanos a pelear por ese sueño de conquistar naciones para ti, Padre. Porque es tu sueño, no el mío. Es tu sueño, no el mío. Ayúdame a mantenerme conforme a ese sueño. El Señor te dice hoy que sueños se han despertado en ti. El Señor esta tarde, algunos les pondrá otra túnica nueva. Algunos empezarán a sentirse distintos. O tal vez se levantará el diablo en contra de ellos. Pero es porque Él te ha puesto otra túnica. Aguanta, hermano, aguanta. Que Él lo hará. Él lo hará. Él lo hará. Gracias, Señor. Clame, clame, clame a Dios, clame a Dios. Dígale, ayúdame,
papá, ayúdame. Ayúdame a conquistar el mundo para ti. Ayúdame a ser distinto en esta generación impía. Ayúdame a hacer la diferencia en ti. Siempre dándote gloria a ti. Y poniendo tu don, poniendo la alma que me has dado delante de los demás. Él te llevará a lugares de altura, dice el Señor. Tú llegarás en el nombre de Jesús. Y un día te acordarás del sueño que tuviste. Y cuando mires el cumplimiento, ese será un día hermoso. Cuando tú mires que todas las etapas han valido la pena. Gracias, Padre. Gracias, Señor. El Señor está contigo. El Señor está contigo. No temas ni desmayes, dice el Señor. Solo sé fuerte. Solo aguanta el proceso. Solo aguanta lo que viene en ti. No importa si has fallado, dice el Señor, te perdona hoy y te levanta con poder y autoridad otra vez. Él lo hará porque eres su hijo. Él llegará al cumplimiento en tu vida porque el sueño de Él no es tuyo. Tú solo tienes que luchar por mantenerlo. Dale tu vida. Dale tu vida. Comienza a pedir las túnicas a nuestro Dios. Dame nuevas túnicas, Padre, dile en esta tarde. Yo ya no quiero ser el mismo. Yo no quiero seguir sentado en una silla por años. Yo quiero comenzar a servirte. Ayúdame a servir a mis hermanos. Ayúdame a ser tu hijo en realidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Póngase de pie, hermanos. Quiero que me miren a mí. Véanme a mí. Quiero decirles algo. Quiero decirles que cada uno de ustedes, algunos el Señor ya puso en sueño y algunos comenzará a ponerlo. No se asusten. Comenzarán muchos a sentir un calor dentro de sí, a querer llegar a un lugar donde ustedes no pensaban. Dios te hará una lanza en misterio. Solo aguante el proceso y se fiel. De aquí se levantarán muchos pastores, dice el Señor. Aleluya. De aquí se levantarán evangelistas, dice el Señor. ¿Dónde esté? Dice el Señor que ha visto tu fidelidad. Amén, amén. Y que no has renunciado a ese sueño. Y dice que lo verás. Llegarás ahí. Busquen su sueño, hermanos. Peleen por él. Cuando sientan desmayar, busquen a Dios, busquen a su pastor. Aquí hay 3 personas que pronto el Señor sacará la obra. Y uno de ellos dice el Señor que ha perdido el sueño, pero que Él se lo va a regresar. Porque los sueños Él es el que los da. Ustedes mirarán la gloria de Dios, hermanos. Que esta palabra de este día que Dios le dio cambie sus vidas para siempre. Dios levantará una generación de jóvenes poderosos en este día. Mi
esposa y yo estamos para su servicio. Ustedes se asombrarán cuando un joven llamado David, de esa camisa rosada, predique con un fuego por su boca, porque el Señor levantará un poder. ¿Y saben por qué el Señor me está diciendo esta cosa? Porque llega el tiempo de que cada uno de ustedes pelee por el sueño de Dios, pelee por los ministerios que muchos les han profetizado, pelee por lo que muchos hombres les han dicho que serán. Que comenzar a pelear por ese anhelo, por ese sueño. Basta de estar sentado, paralítico, porque el Señor no nos quiere ahí. Conviértanse en servidores, no sean piedra de tropiezo para nadie, porque a cada uno le llegará sus tiempos. Y si usted sirve de piedra de tropiezo en este momento, también le servirán a usted en su tiempo. Ame a su hermano, busque servir al Señor. Los que adoran al Señor en el altar, háganlo de todo corazón. Háganlo de todo corazón. Entreguen su vida por completo, porque el Señor me dice que derramará tanto su gloria que de este Detroit Él llevará a muchas personas alrededor del mundo de este lugar. Y yo le creo a mi Señor. Yo le creo, porque ahora lo he visto desde donde estaba y a donde Él me ha llevado. Y ha sido por la dádiva, ha sido porque Él abrió el camino, ha sido porque Él primero me salvó y después me llenó de su presencia. Y en cada etapa que yo he estado, Él ha estado conmigo. Y así estará contigo, dice el Señor. Así estará contigo. Busca el rostro de Dios. Y si aún no tienes un sueño en Dios, pídeselo. Imagínese predicando, imagínese adorando al Señor y que la gloria descienda. Imagínese ser invitado por otros lugares a levantar el nombre del Señor. Imagínese con la predicación que usted va a hacer, almas se conviertan, almas se bauticen, almas cambien vidas. Esto es lo que Dios quiere. No agarre monótono el evangelio. Basta de eso. Tengo el evangelio real. Y usted verá que la gloria de Dios reposará en usted y lo llevará a lugares de altura. Y la dádiva de Dios le abrirá camino, le ensanchará camino y lo llevará delante de los grandes. Denle un aplauso al Señor. Denle un abrazo a su hermano. Vamos a orar para despedirnos. Padre mío, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias, Señor, por este servicio. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Yo despido en esta tarde, Señor, a tu pueblo. Yo despido, Señor, que lo lleves a casa. Pero que tu presencia no nos falte. Que tu presencia no nos falle. Que doy la gloria a ti. Toda la alabanza es tuya. Y lo que has hecho este día, eres tú, papá. Eres tú, la gloria es tuya. Yo nunca voy a robar tu gloria, Señor. Yo te pido que actives sueños, que actives propósitos, que derrames túnicas en este día, en el nombre de Jesús. Le damos gracias. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos. Dense un abrazo unos a los otros.